Siempre que hablamos del terremoto del 85, nos centramos en la devastación y el caos que se vivió en la ciudad. Pero hay algo de ese día que nunca he compartido con nadie. Algo que me ha perseguido durante todos estos años. Sé que suena extraño, pero hay experiencias que desafían toda lógica y que ni el mismo tiempo logra borrar. Lo que viví aquella mañana no fue solo el temblor. Hubo algo más. Algo que aún me cuesta entender y que solo ahora me atrevo a contar. Sé que suena extraño escribir sobre esto después de tantos años, pero últimamente he estado pensando mucho en lo que pasó aquella mañana del 19 de septiembre de 1985. Nunca lo conté a detalle, tal vez porque durante años traté de convencerme de que todo lo que viví fue fruto del miedo y del caos de aquel día, pero ahora siento que es el momento de desahogarme y compartirlo contigo y con tu comunidad, peludomaníacos. Eran las 7:19 am cuando el terremoto sacudió la Ciudad de México. Yo vivía en la colonia Roma, en uno de esos edificios viejos que parecen haber resistido de todo. Pero para mi mala suerte, aquella mañana se tambaleaba como si se tratara de una gelatina. Me desperté con el estruendo. No fue solo el movimiento, fue el sonido, como si algo monstruoso estuviera rugiendo desde lo más profundo de la tierra. Apenas pude reaccionar. Salí corriendo de mi departamento sin pensar, tropezando con los muebles que caían y esquivando los pedazos de techo que ya se empezaban a desprender. Recuerdo el pánico en el rostro de los vecinos mientras bajábamos las escaleras. Todos corríamos como si eso nos fuera a salvar de la furia que se desataba. Y cuando por fin llegué a la calle, me encontré con un paisaje que parecía sacado de una película. Edificios enteros colapsando, gente gritando, el polvo en el aire volviéndose irrespirable. Pero hubo algo más, y aquí es donde me cuesta explicarme. Inclusive hoy, después de tanto tiempo. Entre el caos, vi a una mujer en la acera de enfrente. Estaba completamente quieta, vestida con ropa que parecía de otra época, algo como de principios del siglo XX. No se movía ni reaccionaba al desastre a su alrededor. Solo me miraba, y no era una mirada normal, no. Sus ojos estaban vacíos, apagados, como si no hubiera vida en ellos. Por un segundo pensé que estaba herida o en shock, pero había algo en ella que me hizo sentir un terror que no puedo describir. Era como si su presencia no perteneciera a este lugar. Intenté seguir ayudando a la gente, pero no podía dejar de pensar en esa mujer. Y lo peor es que volví a verla varias veces ese mismo día, siempre en las sombras, observándome sin moverse. Cada vez que aparecía, sentía ese mismo escalofrío recorrer mi cuerpo. Durante la noche, después de las réplicas, decidí quedarme en un campamento improvisado. Estaba agotado, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Hacia las 3 de la mañana, una réplica más fuerte nos sacudió de nuevo. Salí a caminar por las calles devastadas, solo para despejarme, y entre los edificios semidestruidos la volví a ver. Esta vez no estaba sola. Había otras personas con ellas, todas igual de quietas, todas con la misma mirada vacía. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento sentí que algo mucho más oscuro que un terremoto había sido liberado. Y lo peor de todo, sentí que me estaba esperando a mí, como si yo fuera parte de algo que no podía entender. Sé que todo esto suena como una alucinación, pero te lo juro que fue real. Nunca volví a ver a esa mujer después de ese día, pero cada septiembre, cuando se conmemora el aniversario del terremoto, la sensación de que algo me observa desde las sombras regresa, especialmente cuando la tierra tiembla, como si esas presencias aún estuvieran ahí, esperando para salir. No sé qué pensarás de todo esto, tal vez solo fue el estrés del momento, pero hay algo que me dice que lo que viví esa noche fue mucho más que eso.